Hola, buenas, soy Pablo Estrada, R2 de familia del Centro de Salud de Utrera Sur, que pertenece al área sur de Sevilla. Y junto con Cristina Davín voy a presentar la siguiente sesión, Introducción a la Fluidoterapia. La fluidoterapia se basa en administrar líquidos electrolíticos a través de la vía intravenosa para mantener o recuperar el equilibrio hidroelectrolítico, el volumen, el pH, la osmolaridad que ha alterado previamente una patología. Se utiliza como medida de soporte para mantener la hidratación, sobre todo cuando no es posible la vía oral. Bueno, para empezar, describir algunos principios básicos de la fluidoterapia. Hay que individualizar los tratamientos, hay que fijarse muy bien en los antecedentes personales del paciente, si trae una insuficiencia cardíaca de base, si hay una enfermedad renal crónica reagudizada, si en función de los antecedentes del paciente vamos a ajustar el volumen y los iones que vamos a añadir en la fluidoterapia. También la misma patología en diferentes pacientes se puede tratar o se puede abordar de diferentes maneras. Hay que seleccionar muy bien la clínica por la que acude el paciente y en función de eso elegiremos la pauta que vamos a realizar. La fluidoterapia, como cualquier otro tratamiento en urgencia, si no se lleva a cabo de manera correcta, pues puede tener sus efectos secundarios y sus complicaciones. Para adelantarnos a ello y para prevenirlo, el paciente debe estar monitorizado, debemos conocer su tensión, debemos conocer la diuresis, la frecuencia cardíaca, los iones, la osmolaridad, todo esto gracias a un monitor y gracias a analíticas de control. Hay ciertas patologías con las que hay que tener especial cuidado, como por ejemplo las enfermedades neurológicas, como enfermedades cerebrovasculares, como un ictus, por ejemplo, que no podremos utilizar ciertas soluciones glucosadas. Ya las comentaremos más adelante, pero sobre todo el concepto de que con ciertas patologías hay que tener especial cuidado. Los objetivos de la fluidoterapia serían cuatro principalmente, que serían reponer las pérdidas que el paciente ha sufrido previo al ingreso, previo a su entrada por urgencia, aportar las necesidades mínimas diarias de agua y electrolitos, compensar las pérdidas que pudiera haber en el ingreso que está haciendo y realizar una nutrición adecuada. En esta tabla hemos expresado las necesidades mínimas expresadas en mililitros kilogramo día. Hemos puesto también algunas medidas pediátricas expresadas en kilos, pero principalmente nos vamos a centrar en el adulto, que serían unos 30-35 mililitros kilogramo día, entre unos 2000-3000 mililitros al día de fluidoterapia. Como todo, estos son aproximaciones, depende muchísimo, hay que individualizar en función de los antecedentes del paciente y de las patologías de base. Además del volumen expresado en mililitros kilogramo día, también hay que contemplar los iones y los electrolitos. En este caso, de sodio serían unos 2000 equivalentes kilogramo día, aproximadamente en una persona de 80 kilos, pues a un 1000 equivalente kilogramo día serían 80, entre 80 y 160. Necesidades de potasio serían 0,5 mil equivalentes kilogramo día, unos 40 mil equivalentes día. Más o menos calculamos unos 10 por cada 500 mililitros de suero. Necesidades calóricas expresadas en glucosa. En un diabético aproximadamente pondríamos 100 al día y bueno, una persona no diabética pondríamos alrededor de 50. La bibliografía se extiende desde los 50 a los 150, pero más o menos se mueve en ese rango. Para esto sobre todo es para evitar el catabolismo endógeno y la bibliografía dice que son unas 1000 calorías cada 24 horas, de las cuales unos 10-20% deben ser hidratos de carbono. Ya digo que entre 50 y 150 gramos de glucosa al día, en un diabético serían unos 100, en una persona normal podrían ser algo menos. Y la diuresis es muy importante calcularla también y tenerla en cuenta, unos 0,5 mililitros kilogramo hora. Sería, si estamos en una situación de hipovolemia, cambiaría, sería un mililitro kilogramo hora aproximadamente. El tiempo que mantenemos a un paciente en dieta absoluta es muy importante y en función de las horas que vaya a permanecer el paciente en esta dieta absoluta, debemos prestar atención a ciertos parámetros. Si vamos a mantener a un paciente menos de 24 horas, el aporte de electrolitos no sería estrictamente necesario. Se podrían poner, pero la bibliografía dice que no es estrictamente necesario.
Si ya el paciente se va a mantener más de 24 horas, habría que considerarlo siempre. Más de 48 horas habría que prestar especial atención a la glucosa, ya que habría que evitar la cetosis, habría que aportar ese mínimo de glucosa vía fluidoterapia. Y si el paciente se va a mantener en dieta absoluta más de 72 horas, ya habría que considerar otro tipo de soporte nutricional. En esta diapositiva expresamos algunas fórmulas de interés. La osmolaridad, simplemente saber que tiene su fórmula, pero bueno, ya vendría a expresarla en la propia analítica de control. El déficit de agua se utiliza sobre todo en la hipernatremia, el déficit de bicarbonato especialmente en la acidosis. Ya veremos más adelante cómo se calcula y cómo se aplica. El filtrado glomerular en cualquier aplicación móvil es muy fácil calcularlo y es mucho más sencillo. Simplemente saber que tiene su fórmula también. Y la creación fraccional de sodio básicamente sirve en las insuficiencias renales para afiliar un poco el origen. No es lo mismo una insuficiencia renal prerenal, que habría que ser más generosos con el aporte de volumen y de líquido, que una insuficiencia renal renal, que habría que ser un poco más conservador. De manera muy general y por aparato vamos a comentar algunas de las indicaciones terapéuticas. En el aparato cardiovascular, por ejemplo, una hemorragia que nos introduzca al paciente en una situación de hipotensión, tiene por supuesto indicación de fluidoterapia, un síndrome emético con varios episodios de diarrea, vómitos. También en el tema renal, ancianos, personas muy añosas que tengan de tratamiento habitual diuréticos, sobre todo la tiacida, el diurético que más alteraciones hidroelectrolíticas da en este caso. También tendrá indicación de fluidoterapia, también una insuficiencia renal secundaria a cualquier causa, una pancreatitis también, que es un desplazamiento de líquido, de agua al líquido intersticial, al tercer espacio. Vamos a necesitar mantener a ese paciente en una dieta absoluta y por lo tanto tendrá indicación de fluidoterapia. O por ejemplo en un shock séptico, que tendremos a un paciente hipotenso y que también por supuesto tendrá indicación de fluidoterapia. De manera más concreta, aquí enumeramos algunas de las patologías que son más frecuentes en urgencia y que por supuesto se tratan con fluidoterapia más habitualmente. Como por ejemplo un shock distributivo, antes hemos comentado el shock séptico, también un shock hipovolémico, cualquier trastorno electrolítico, sobre todo moderado y grave, que son los que más repercusión tienen, por ejemplo una hipernatremia, una hipopotasemia, acidosis alcalosis metabólica, también una insuficiencia renal, una descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica, una cetoacidosis diabética. Estas dos últimas son las dos modalidades que más aparecen en los diabéticos. En toda situación que necesitemos mantener al paciente en dieta absoluta, cuando el paciente no tolere la vía oral, como por ejemplo antes hemos comentado un síndrome emético. Y también sirve la fluidoterapia en algunas ocasiones para administrar algún tipo de fármaco. Las soluciones principalmente se dividen en dos, en cristaloides y coloides. Nosotros nos vamos a centrar más en las que más habitualmente se usan, que son los cristaloides, y en concreto en algunas de ellas, sobre todo en el glucosalino, en el salino al 0,45%, en el fisiológico, en el glucosado al 5% y en el glucosado al 10%. También veremos algo del bicarbonato sódico, 1 molar y un sexto molar. También dentro de esta clasificación se dividen por concentración, por hipotónicas, isotónicas o hipertónicas, en función de la molaridad de la solución.